La noticia del FMI va un poco más allá y es como una pequeña alerta. ¿Y por qué digo esto? Porque sí existe alguna preocupación de algunos analistas que ya lo han venido comentando últimamente, y es esta preocupación de que hay un incremento importante del gasto, ¿no? Si te das cuenta, un poco la economía se ha venido desacelerando, la recaudación se ha venido desacelerando y los gastos han estado creciendo a muchísima mayor velocidad. Esa es la preocupación, porque lo que está diciendo el FMI básicamente es: oye, el Perú siempre ha sido un país prudente, en los últimos 20 años ha sido un país prudente monetaria y fiscalmente, sigamos en esa ruta, ¿no? Tampoco es que el tema sea grave hoy, simplemente es una llamada de alerta porque sí se ve en los últimos 2 o 3 años de este gobierno donde el gasto ha crecido muy por encima de los ingresos. Entonces, evidentemente, si eso sucede, en algún momento vamos a tener un problema, ¿no?, de déficit fiscal. Hoy ya tenemos un déficit de cuenta corriente importante que es financiado por capitales de largo plazo, pero, por ejemplo, la inversión privada se ha ido desacelerando también. Entonces, el tema es, ok, ¿cómo vamos a manejar las finanzas públicas hacia adelante, considerando que este gasto ha crecido de manera importante? Guarda pan para mayo. O sea, trata de tener una caja que te permita afrontar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de mala estimación. Porque, por ejemplo, lo que está sucediendo es, el año pasado, cuando se hizo el presupuesto, se estimó que la recaudación iba a crecer en casi 11%, 10.8 más o menos, y terminó creciendo alrededor de 6%. ¿Me entiendes? Entonces, pero el gasto se ha mantenido y el gasto ha seguido creciendo. Y el problema es que el gasto que ha seguido creciendo es el gasto permanente, el gasto corriente, el gasto de los sueldos, ¿no?, remuneraciones, el gasto social ha ido creciendo de una manera importante. Entonces sí existe una preocupación, ¿no? Y poco a poco eso se van a ir dando cuenta. El problema es que cuando tú vienes de una época boyante y tienes muchos ingresos, te preocupas menos por los gastos, porque el bolsillo siempre está lleno. Pero cuando el bolsillo empieza a quedarse medio vacío, entonces ahí empiezas a tener problemas. Si tú vas, por ejemplo, un poco a las cifras, la economía ha crecido el año pasado alrededor del 5%, ¿no? Pero el presupuesto creció por encima de eso, ¿no? Entonces siempre es importante tener en cuenta las cifras que son simples, o sea, las cifras están ahí, son públicas, tú las puedes ver, ¿no? En el 2013, por ejemplo, el presupuesto se incrementó en 13%, este año en 9.7%. La economía está creciendo por debajo de eso, la recaudación está creciendo por debajo de eso, ¿no? Las remuneraciones se han incrementado en 12%. El gasto social, el gasto en los programas, se ha incrementado en 29%. Entonces son cifras importantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos financiando esos incrementos si la recaudación no está yendo a esa misma velocidad? El motor del crecimiento es la inversión privada, ¿me entiendes? Aquí uno crece para incluir, no incluye para crecer. Uno necesita crecer para generar más ingresos, más empleo, ¿no es cierto? Y evidentemente tener más recursos para poder invertir, ¿no es cierto? O sea, no es al revés. Entonces, evidentemente lo que se necesita hacer es promover la inversión de manera activa, pero inversión de calidad, proyectos grandes. Necesitamos estos proyectos. La infraestructura sí es una tarea pendiente, se ha hecho algo en este gobierno, pero muchos de los proyectos que han salido, tanto por ejemplo, los últimos proyectos mineros y los últimos proyectos de infraestructura, son proyectos que venían del gobierno pasado. Y toda esta lentitud y parsimonia del propio elefante blanco que muchas veces es el Estado, toma tiempo y recién hoy se están haciendo cosas que se deberían haber hecho antes o salido antes. Entonces, evidentemente necesito más inversión.